Muy buenas tardes, queridas amigos y amigas y amigos de Badajoz, por vuestra acogida de verdad tan cariñosa como siempre. Como no iba a venir a la Feria del Libro de Badajoz, si es que tengo que venir, porque, porque la verdad es que es algo muy contento siempre de esta maravillosa ciudad. Pues efectivamente, aquí estoy con otra novela. Ya el año pasado, cuando estaba en la plaza de San Antón y me preguntaban que en qué estaba trabajando después de presentar mi novela Alcazaba, pues anticipé que iba a escribir una novela que se desenvolvería en el siglo X y que hablaría de esa gran vía de comunicación entre el sur y el norte, a la que últimamente llamamos Camino Mozárabe. Yo sé que se suscitará entre vosotros muchas dudas con respecto al título de la obra, porque conecta inevitablemente con mi novela más exitosa, que es El Mozárabe, y conecta el título. Y entonces la primera pregunta es si es o no es una continuación o qué tiene que ver con El Mozárabe. Bueno, pues ya tengo que deciros desde aquí, y ahora daré las explicaciones oportunas, que no es una continuación del Mozárabe, que sus protagonistas no son los mismos protagonistas del Mozárabe, excepto los que inevitablemente tienen que serlo, porque son grandes personajes históricos del siglo X, y esta novela se desenvuelve en el siglo X. Pero son 25 años antes del periplo de Asbaq a Ben Nabil y de la llegada del segundo protagonista del Mozárabe, que es Almanzor, como sabéis, a la ciudad de Córdoba. Y ahora os voy a explicar el porqué del título y cómo surgió la idea de la novela. El título no es oportunista. Os pido por favor que me juzguéis con justicia, ¿eh? No es que sea un título oportunista para conectar con el Mozárabe. Os voy a explicar cómo surgió. Hace 2 años estuve dando la ponencia inaugural del Congreso Internacional del Xacobeo. Sabéis que el Xacobeo es la organización gallega, tiene una dirección xeral en la Xunta de Galicia, que se encarga de promocionar, patrocinar, organizar, instituir lo que son los caminos de Santiago. La directora xeral del Xacobeo, que por entonces se llamaba Camiño, fijaos qué coincidencia, Camino, parece que estaba como predestinada a ser directora general del Camino de Santiago. Pues muy lectora de mis libros, unida a la organización del Congreso, que era la Federación de las Asociaciones del Camino de Santiago, que hay no solamente en España, muchas, en todo el mundo. Yo me quedé asombrado, tengo que confesar que era un desconocedor de lo que mueve la institución del Camino de Santiago. Por supuesto, conozco muy bien el Camino de Santiago, yo me considero peregrino, lo hago con frecuencia, con jóvenes de mi parroquia, con fieles de la parroquia, y lo conozco, pero lo que no sabía era que estaba moviendo ya tanta gente, a 9 millones de peregrinos. Eso es una barbaridad, es una barbaridad. Es el segundo lugar de peregrinación de la cristiandad, por encima de los santos lugares. Ahí es nada, La responsabilidad de España en este tema es tremenda, porque aquí está viniendo gente de todo el mundo. Hay asociaciones en Japón, en Corea, en China, en todo el sudeste asiático, en Canadá, cada vez más en Australia. Llegan miles y miles y miles de peregrinos. Yo he estado ahora presentando el libro por zonas por las que pasa el camino, por León, por los páramos leoneses. Y es una romería incesante cuando uno va en el coche y ve a derecha o izquierda de la carretera los itinerarios del camino y ve esos mochilones y esas personas, que por cierto son muy mayores, ¿verdad? Es sorprendente. Si alguno habéis visto en el camino, eso es lo que me llamaba la atención. Yo les paro siempre, si saben hablar español, y de Canadá, y la verdad no me da pudor preguntarle, ¿y cómo una persona tan mayor se embarca en esto? Dios mío, en coger un avión, venirse a Málaga, y venirse de Málaga andando a Santiago de Compostela, 2 meses. Y dicen, no, esto está muy bien organizado, nos preparamos, nos hacemos un análisis clínico, y cuando ya nos dicen los médicos que podemos, entonces ya, pero es la experiencia de nuestra vida, y si no lo hacemos ahora ya, más adelante no vamos a poder. Entonces por eso la gente quizás es más consciente con esas edades. No os quiero contar un rollo del camino porque ya me pierdo por aquí, pero bueno,
quería decir que para mí todo esto fue una cosa sorprendente y agradecí muchísimo que me llamaran para dar esa ponencia. Le pregunté, bueno, pero a mí ¿por qué me habéis llamado? Porque yo no soy topógrafo, yo no soy historiador, no quiero utilizar funciones impostadas y empezar a hacer cosas que no son lo mío. Dice, no, si es que queremos que hables de libros. Ah, pues entonces sí, y de tus libros. Porque hemos descubierto que tu novela El mozárabe y tu novela El alma de la ciudad se han convertido en las lecturas del imaginario del Camino de Santiago. Y sabemos ya a través de los foros, de las cartas, que los peregrinos leen, antes de salir de cualquier parte del mundo, leen El mozárabe o leen El alma de la ciudad, porque es verdad que, aunque no son novelas exactamente de peregrinos o del Camino de Santiago, pero sí hay una conexión con el imaginario del Camino de Santiago. Y aquí venía, pues claro, el que tenían que surgir unos deberes y una obligación también de toda esta responsabilidad, ¿verdad? Y entonces me pidieron que escribiera una tercera novela, que les venía muy bien, y me dieron las razones. Me dijeron que el camino, lo que se considera el Camino de Santiago, la gente lo identifica inmediatamente con el camino francés. Es inevitable, la gente piensa en el Camino de Santiago y piensa en ese Camino de Santiago que aparece en el dichoso Codex Calextino, que le ha hecho un beneficio grandísimo, eso que se dice siempre, no hay mal que por bien no venga, el que haya estado robado y todo eso tan morboso y tan desagradable que ha sucedido, pero al final el restituirlo, esa noticia se ha leído en todos los periódicos del mundo, en todas las televisiones, y el calixtino saben que identifica perfectamente la vía sacobea, que tiene que ver en su imaginario con Carlomagno, etcétera. Y me decían que ese camino está saturado, que por más albergues que se abren, que por más hoteles que se abren, eso ya es tremendo. Entonces hay que empezar a abrir las vías alternativas al Camino de Santiago. Y la gente debe peregrinar desde cualquier parte. Es decir, que no se identifique el camino con algo físico, sino con la idea de peregrinar. Y que la gente puede peregrinar desde Valencia, desde Murcia, desde Almería, desde Málaga, desde Córdoba, desde Extremadura, que el camino salga de todas partes, que la gente no coja ya, como se ha estado haciendo durante estas 3 décadas, y se suban a Roncesvalles y se pongan a andar por el camino francés. No, señor, ese no es el camino. El Camino de Santiago parte de cualquier sitio. Y ya tienen ustedes aquí toda Extremadura señalizada, toda Andalucía, con una vía extraordinaria, alternativa, el Camino mozárabe, por la que están yendo ya miles de peregrinos. El otro día me fui yo a Torremejías a comer en la carretera antigua de Torremejías y allí en el mismo restaurante, por la ventana, era precioso, porque es que cada 5 minutos, un grupito de peregrinos, con la primavera tan bonita que hemos tenido. Y me pidieron, por favor, haz una novela y que se llame El Camino mozárabe, para que la gente tenga el imaginario del camino. Y no me apetecía hacer otra novela de peregrinos, la verdad, las cosas forzadas son forzadas. Si yo tenía que escribir algo del siglo X, tenía que escribir algo que fuera interesante. Y entre todos los datos interesantes que tenía del siglo X, estaba uno que era novelesco por excelencia, y que lo raro es que a nadie se le haya ocurrido escribir. Fue lo que sucedió después de la batalla de Simancas. La batalla de Simancas fue la primera victoria cristiana importante, que colocó a la ciudad de León en el mapa de la humanidad. Hasta la monja Goswinda, allí en un monasterio de las montañas de Alemania, en medio de los bosques, tuvo conciencia de que las campanas de los monasterios de toda la cristiandad habían sonado cuando se fue conociendo la noticia de que un rey español, hispano, había vencido por fin al emperador más grande de la tierra que era considerado en aquel momento, el emperador de Córdoba, el gran califa Abderramán III. Abderramán III se asustó tanto que no volvió a salir nunca más de Medina Zahara, se recluyó para siempre en su ciudad prohibida y a partir de entonces enviaba a su general Galí. Esto no lo cuentan las crónicas cristianas, no solo la crónica burgense, ni la crónica de San Piro, ni la de la monja Goswinda, lo cuentan todas las crónicas musulmanas, que es lo interesante, me las he leído todas, una por una, y todas cuentan el acontecimiento. Fue de la siguiente manera. Abderramán III convocó la llamada campaña de la omnipotencia, fijaos qué cosa, qué soberbia, del supremo poder,
y mandó que todos los almuédanos de toda el Andalus y de todo el norte de África estuvieran durante 40 días lanzando plegarias, dándole gracias a Alá por la victoria que estaba seguro que iba a conseguir contra el puerco y borracho rey Radamiro, que así se le llama en las crónicas musulmanas, al rey Ramiro. Los cristianos le llaman Ramiro el Grande, pero los musulmanes el puerco. En todas las crónicas aparece como el puerco y borracho rey Radamiro, porque, claro, en León se criaban cerdos y había viñas y se bebía vino y allí no. Era el insulto más dañino que ellos podían hacer. Pero, claro, en el norte, en León, a Abderramán III se le llamaba el gran sodomita. Daos cuenta cómo estaban las cosas antes de la campaña de la omnipotencia. Pues convocó la campaña de la omnipotencia, trajo 150.000 hombres a Córdoba, aparte de los que él tenía ya allí. Las crónicas hablan de más de 200 o 300.000 guerreros que salieron de Córdoba hacia la vía del norte, y todos los adivinos y brujos de Córdoba estuvieron haciendo sortilegios durante esos 40 días, porque resulta que Abderramán III, aunque era el comendador de los creyentes, de Alá, el Papa, por decirlo de alguna forma, de los islámicos, pero tenía sus cosas orientales y tenía su afición a los adivinos, y los convocó a todos para que le dijeran si iba a vencer o no, y le dijeron todos que sí, que iba a haber unos signos en el cielo que iban a ser providentes. Todas las crónicas recogen la noticia que el sol se oscureció en un eclipse de sol, justo cuando estaba llegando el ejército al norte, y que se formó un viento ábrego desde el sur, ese viento ardiente desde el sur, que fue acompañando al ejército de Abderramán. Ellos lo identificaron como un signo favorable a su victoria. El viento que venía del sur, la fuerza de Alá, y el sol eclipsado para darle la fuerza y el poder. Y los cristianos se asustaron muchísimo. El rey de León, ayer se reunió Fernán González, la reina Tota de Navarra. Había venido nada menos de Navarra, que era tía además de Abderramán III, fijaos qué cosas. Pues la reina Tota era tía de Abderramán III, vino desde Navarra y allí se reunió el rey de León. Y la batalla a las puertas de Simancas quedó como en tablas, por decirlo de alguna forma. Los ejércitos, hubo unas acometidas, unas cosas, el río, tal cual, y ya Abderramán dijo, esto está más difícil de lo que yo pensaba. Vamos a volvernos a Córdoba, que se va a echar encima el invierno, y allí en Córdoba lo vamos a maquillar esto y lo vamos a presentar como una gran victoria, y como hemos vencido ya al puerco rey Radamiro, y nos va a pagar un tributo. Y se pusieron en camino. Y aquí es donde ya todas las crónicas confluyen, pero no se sabe el lugar exacto. Dicen en la Alhándega, en un barranco. Las tropas cristianas rodearon al amanecer al ejército musulmán y lo empujaron hacia una hondonada. Y Abderramán tuvo que escapar, dicen las crónicas de Hajján, que escapó semivivo, andando por las sierras, acompañado por sus eunucos, por algunas de sus mujeres, por sus criados, mayordomos, perdido por los bosques, y cuando llegó a Córdoba traía una depresión terrible, aparte de llegar quemado por el sol, abrasado totalmente después de andar por allí. Porque además, no sé si sabréis que Abderramán III era rubio, veréis cómo en la novela se cuenta esa circunstancia, que no sabe casi nadie. Se teñía el pelo de negro y tenía sus tintores en Zahara para que le tiñeran, porque como era descendiente, su madre, su abuela, su bisabuela, todas eran reinas del norte, que las habían casado con los omeyas precisamente por tener la hermosura rubia de la gente del norte. Y él se avergonzaba porque tenía en sí mismo los signos de los enemigos de Alá, y se teñía de negro el cabello y la barba. Pero claro, cuando andaba de batalla por ahí ya la cosa era más complicada, le fallaba el tinte, y cuando llegó a Córdoba, humillado y encima con estos pelos, ¿no? Pues venía el pobre hecho polvo. ¿Y qué es lo que hizo? Montó en cólera y ordenó asesinar a todos los brujos, a todos los magos, a todos los adivinos. Murieron, es algo enormemente desagradable, pero había que contarlo porque no quedaba más. No estoy contando la novela no tiene nada que ver con esto. Este es el marco histórico, ¿eh? Por si os cuento la novela, entonces ya apaga y vámonos. Y encima del pirateo de internet, y viene el autor y lo cuenta aquí, pero no os voy a cansar más. Sucedió que mató a sus principales generales y ya se encerró enormemente deprimido en Zahara y no volvió a salir nunca.
porque en la batalla había perdido los 7 libros del Corán que le habían regalado los fieles musulmanes de Damasco, 7 tomos lujosísimos, que él les tenía un cariño enorme. Y ahí empezaron, no le quedó más remedio que negociar con Ramiro II, algo humillante, pero se cruzaron por primera vez, embajadas formales en estado de igualdad entre el norte y el sur. Y eso facilitó que se abriera la vía del camino mozárabe y que los peregrinos aprovecharan esa paz para ir a satisfacer su deseo de conocer la tumba del apóstol Santiago. Y ahí viene el imaginario. Por eso dije, no quería contar una historia de peregrinos, sino darle a los lectores el marco, el ideario de lo que era el siglo X y lo que propició aquello. Fijaos qué coincidencia tan maravillosa. Esto estaba sucediendo en las postrimerías del primer siglo de nuestra era. Y la gente peregrinaba a miles en torno a mediados del siglo X y a finales del siglo X. Y la gente pensaba que habían llegado al fin del mundo, que Dios iba a restaurar por fin su reinado universal y que Cristo iba a venir. Y por eso surgieron el Beato de Liébana, el Pseudometodio, una serie de libros que trataban sobre el fin de los tiempos. El primer milenarismo, que además tiene nombre de milenarismo porque tiene que ver con la finalización del primer milenio. ¿Os dais cuenta que acabamos de finalizar el segundo milenio y retorna el camino de Santiago? Después de haber estado casi apagado durante siglos, y ahora vuelve otra vez con una fuerza inusitada. Sí, por supuesto, será por turismo, será por deporte, será por cultura, será por sociología, será por lo que sea, pero nadie puede negar también la fuerza espiritual que tiene ese lugar. Y ahí está la sinergia y el mismo misterio de la vida, que da la razón a muchas de estas profecías, a muchos de estos signos antiguos. Así surgió la idea. La novela está compuesta en dos crónicas. La primera se llama Crónica de los Reinos Distantes y tiene que ver con todo esto que sucedió, todo este entresijo, tanto en Córdoba como en el León, hasta que llega el momento en el cual salen las embajadas. Y la segunda parte son las 2 embajadas contadas por sus protagonistas principales. El primero de ellos, la reina Goto, que era la última reina de Galaecia, cuñada de Ramiro II, es decir, la esposa de Sancho Ordóñez, hermano de Ramiro II, al que su padre, el rey Ordoño, le había dado el gobierno, el reinado de la antigua Galaecia. Para los musulmanes todo el norte era Iliquilla, es decir, la Galicia, la Galaecia. Para los musulmanes, el norte. Entonces eso de llamarle Reino de León no existía. Todo era la Iliquilla, la Galaecia. Y esta reina, cuando llega a Córdoba, pues se produce una conmoción enorme, porque viene una reina cristiana, daos cuenta, a un mundo musulmán. Pero para ella fue una experiencia maravillosa, porque esta mujer, al quedar viuda, había recibido los votos sagrados y se había hecho abadesa del monasterio de Castrelo de Miño, obedeciendo al liber iudiciorum, que era la antigua ley de los godos, de los visigodos, y ella había obedecido y quería hacer algo en su vida que fuera interesante, y creyó que lo más interesante era acompañar esa embajada para rescatar las reliquias de San Payo. A que relacionamos San Payo con un santo muy gallego, que Galicia casi todo se llama San Payo, pues es un santo cordobés, es un santo del siglo X, de la mozarabía, que había muerto justamente en esta época, asesinado por el propio Abderramán III, un muchacho que era sobrino del obispo Hermogio de Tui y que se había criado en la corte de Tui, precisamente en el castillo de la reina Goto y de su esposo Sancho Ordóñez, lo cual ella, que no tuvo hijos, porque sabemos por la historia que no tuvo hijos, lo quería como un propio hijo y sufrió aquella muerte terriblemente y emprende esta peregrinación para encontrar las reliquias. Y la otra crónica es la de Justo Evencio, que es un hombre cultísimo, un monje de Córdoba, que acompaña al judío Hasdai ben Saprut, el embajador privilegiado de Abderramán III, que tiene la misión de ganarse a Ramiro II para establecer ese tiempo de paz y sobre todo que Abderramán III pueda recuperar los 7 tomos del Corán que le tenían totalmente deprimido y angustiado. En fin, este es el marco y luego todo lo demás es lo que se cuenta en la novela, que como en otras novelas mías pues he procurado que ayude también al lector a encontrar algo de espiritualidad y a poder entender algunos de los signos de los tiempos que estamos viviendo, porque desde luego el pasado es un espejo donde se mira el presente. Muchas gracias y buenas noches.